Bueno, hermanos y hermanas, hoy este evangelio nos está hablando del verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios que fue entregado durante, ¿verdad?, la Semana Santa que acabamos de pasar y ahorita estamos viviendo la Pascua, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que en los evangelios nos habla mucho de los mandamientos, del amor, de cómo tratar al prójimo, de amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, en este evangelio, Jesús nos dice a nosotros que el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Entonces, pues bien, ustedes ya saben estas cosas y felices si las ponen en práctica. Los discípulos ya andaban caminando con Jesús en aquel entonces. Entonces, ellos sabían que era el Mesías, sabían que habían visto los milagros, habían caminado con él, habían ido a proclamar la palabra, a convertir a los pecadores. Entonces, dice aquí, Jesús les relata que él no se creía más que su Padre que está en el cielo, ¿verdad? Él era humilde y eran unas palabras de humildad que decía que él no es más quien lo envió. Entonces dice aquí que no me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido. Porque Jesús nos conoce cuando Él nos escoge a cada uno de nosotros. Escoge las cosas que nosotros tal vez necesitamos y tal vez las cosas que tenemos en nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús escogió a esos 12 discípulos, a esos apóstoles, vemos que Jesús tenía un propósito para cada uno de ellos, ¿verdad? Que ellos vivían una vida cotidiana antes, que tal vez vivían en pecado. Y Jesús llegó a sus vidas para cambiar su modo de ser, para cambiar su mentalidad, para poder ofrecer el amor que Él tenía, ¿verdad? Esa compasión que Él tenía para el pecador se demostró cuando Él escogió a esos 12 discípulos. Y entonces este evangelio continúa diciendo que no se refería a todos ellos. Dice que pues conozco a los que he elegido. Y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que soy yo. Entonces Jesús nos estaba diciendo a los discípulos que el que compartía mi pan se ha levantado contra mí. En esa mesa, ¿verdad?, que compartieron la última cena, Jesús conocía y tenía tal vez eso en su corazón, sabía que uno de sus discípulos le iba a traicionar a él, ¿verdad? Se iba a levantar contra él y contra su Padre, quien lo había enviado. Y entonces Jesús les dice esto a los apóstoles para que ellos estén precavidos, para que ellos sepan, para que conozcan que lo que dice la palabra se va a hacer. Entonces, en aquel entonces sabemos que el Mesías iba a venir a salvar, ¿verdad? A salvarnos a cada uno de nosotros. Y entonces Jesús le estaba recordando a los discípulos que eso tenía que pasar para que ellos puedan salvarse. Entonces dice aquí, se los digo ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean que soy yo, ¿verdad? En verdad les digo, el que recibe al que yo envié, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, reciba al que me ha enviado. Entonces, Jesús quiere que nosotros recibamos a lo que Él envía para nosotros. Tal vez envía a aquel hermano que nos hace la invitación al grupo de oración, a la iglesia, que recibámoslos a Él con manos abiertas, o la hermana que tal vez les invita a un retiro o nos invita a una vigilia, ¿verdad? Ahí es que dice Jesús, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que reciba a mí, reciba al que me ha enviado. Entonces Jesús nos envía a cada uno de nosotros para proclamar su palabra, para poder evangelizar y a poder tocar corazones y conquistar las almas de otras personas, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y que Dios quiere que nosotros también, ¿verdad?, algún día nosotros podamos atraer más almas a Él, ¿verdad? Entonces, porque Él nos envía a cada uno de nosotros. Y si nosotros vamos a evangelizar, vamos a llamar, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver que los demás reciban a cada uno de nosotros. Entonces, en este evangelio nos está hablando nada más que Jesús con sus humildes palabras, diciendo que Él solo es el servidor, no es más que su patrón. Nosotros solo somos servidores aquí, no somos dignos de poder servirle al Rey de Reyes a veces, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar que como una pecadora como yo, o una pecadora como tú o como ustedes, ¿verdad? ¿Cómo pueden poder servir al Rey de Reyes si el Rey de Reyes no los necesita a nosotros? Lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? A Jesús, a nuestro Dios. Nosotros somos quien lo buscamos a Él y necesitamos mucho amor, mucha misericordia y compasión de Él. Y entonces a veces yo me pongo a pensar que Dios no nos necesita a nosotros, ¿verdad? Entonces es una expresión de humildad, una expresión de poder decir que nosotros no somos nada, pero Jesús nos ama tanto que quiere usarnos como instrumentos a cada uno de nosotros para poder proclamar su reino, para poder crecer su rebaño y cuidar su rebaño también. Entonces, hermanos y hermanas, hoy con este evangelio, hoy en día meditemos en lo que la humildad significa en nuestras vidas y cómo nosotros estamos practicando esa humildad, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, eso es todo lo que yo puedo reflexionar este evangelio. Espero que tal vez alguna palabra les pueda quedar en sus corazones. Entonces, muchas gracias y amén.